Hola, buenos días. Bueno, ustedes me dicen si estamos listos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues buenos días a todas y todos. Qué bueno que nos acompañan. Qué gusto verles aquí en este recinto para que nos acompañen al coloquio de la Maestría en Ciencias Educativas de la generación 2022-2024. Estamos muy contentos de este evento. Justamente porque representa una excelente oportunidad formativa, así lo creemos nosotros, ¿no? Ustedes saben que este posgrado, esta maestría en ciencias educativas es un posgrado de gran tradición en el estado de Baja California. Desde 1996 ha sido un espacio vertebral para la formación de profesionistas e investigadores en el ámbito educativo, y son justamente los que son ahora egresados, quienes con sus conocimientos, habilidades, los valores universitarios, han alcanzado un vasto reconocimiento en materia investigativa en este ámbito, nuestro ámbito de estudio. Uno de los mecanismos más importantes que tenemos en el posgrado para la formación de nuestros estudiantes es justamente este ejercicio, el ejercicio del coloquio de investigación. Esta actividad no solamente está descrita en la ruta crítica, cabe mencionar de ambos programas de posgrado, también en el doctorado. No solo es así, nos permite formalizar, digamos, una de las diferentes etapas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Pues se tienen la oportunidad de enfrentarse al diálogo con especialistas de otras instituciones y que no están en sus comités de tesis. Por supuesto, esto es importante porque los especialistas, al ser expertos en sus ámbitos de estudio, aportan su experiencia, aportan sus saberes a la formación y a los proyectos de investigación que vamos a estar dialogando el día de hoy. De esta manera, son partícipes nuestros comentaristas de la experiencia de exponer, nuestros estudiantes de la experiencia de exponer y recibir recomendaciones en beneficio de sus proyectos de investigación. Algo también muy importante, y conservando una tradición que pensamos en el año 2020, en la pandemia, es que este coloquio se logró con la participación de un comité organizador de estudiantes del propio programa de maestría. Reconocemos que esta actividad abona a varias cosas. Uno, el sentido de pertenencia al instituto, a la UABC. Además, también es otro espacio formativo para que nuestros estudiantes practiquen en la formación, en los protocolos asociados con la organización de eventos de esta naturaleza. Dicho esto, me congratula mucho reconocer y agradecer el esfuerzo del comité organizador de este coloquio. En este caso fueron la estudiante Brenda Saucedo, Brando Bernal y Rubén Hernández, que están por acá. Muchísimas gracias. La participación de nuestros estudiantes en la organización de eventos de esta naturaleza respalda su formación como futuros académicos y representa una comunidad donde todos somos partícipes de los alcances y los logros que se obtienen en cada evento. También es importante expresar un amplio reconocimiento a los comentaristas que, como comentaba, dedican su valioso tiempo a la lectura de los avances de investigación de nuestros estudiantes. Ahora este coloquio se caracteriza porque los comentaristas, la mayoría de ellos, estarán virtualmente, acompañándonos virtualmente. Contamos en esta ocasión con la participación de la doctora Yajaira Rodríguez Martínez, que creo que ya está conectada por ahí. Un gusto, doctora. La doctora Sofía Contreras, de la UABC, la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes, de la UPN, y la doctora Alejandra Rodríguez, también de la UABC. La labor formativa que ustedes como comentaristas realizan tiene un alto significado para quienes conformamos la maestría en ciencias educativas. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo y ayudarnos a formar a nuevos investigadores en el ámbito de la educación. Por supuesto, agradecemos el acompañamiento de quienes conforman el Comité de Estudios del Posgrado, las doctoras Edna Luna, Guadalupe Tinajero y el doctor Juan Carlos Rodríguez, porque es en el seno de SED quienes nos apoyan a dar seguimiento al trayecto formativo de nuestros estudiantes y hacer los planteamientos de un evento como el que nos tiene ahora acá reunidos. En ese mismo sentido, agradezco a los colegas que fungieron como moderadores, todos ellos miembros del núcleo académico y también una estancia postdoctoral aquí en el instituto. Reconozco el profesionalismo de la Coordinación de Investigación y Posgrado del IDE, liderada por el doctor Sergio Málaga, quienes con el apoyo de la maestra
Estrella Velasco y con Alejandra Arroyo logramos desarrollar eventos tan relevantes para nuestro instituto como el que nos tiene reunidos el día de hoy. Por supuesto, agradezco al licenciado Yuber Maceda en los trabajos de comunicación y difusión, a la maestra Claudia Rangel en soporte técnico, quienes hacen posible siempre este tipo de eventos, siempre con el liderazgo de la doctora López Ornelas. Muchas gracias. Y bueno, estudiantes, queridos y queridas estudiantes de maestría y de doctorado también en ciencias educativas, estudiar un posgrado de esta naturaleza, con este nivel de exigencia, no es algo sencillo, lo reconocemos, requiere un alto compromiso, dedicación, responsabilidad. Les deseo mucho éxito en esta jornada académica, la cual representa una importante fiesta para todos los que conformamos el instituto, porque además se desarrolla en el marco de nuestros 33 años de existencia. Gracias a todas y a todos por la escucha y por acompañarnos en este importante evento formativo. Vamos a comenzar los trabajos de la primera mesa en breve. La primera mesa titulada Procesos y Prácticas Evaluativas en la Educación Media, Superior y Superior, y estará moderada con el apoyo de la doctora Rubí Peniche, investigadora de nuestro instituto. Feliz jornada. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera mesa de este coloquio de investigación educativa dentro del programa de la maestría en ciencias educativas. Una servidora, Rubí Peniche, moderará estos 4 trabajos que se presentarán hoy. Y bueno, para esto tenemos en este orden los trabajos presentados por María Laura Conyedo Medina, Brenda Saucedo Aranda, Ada Elizabeth Martínez Romero y Yesenia Ivette Morelos Sepúlveda. Los trabajos serán comentados, como bien mencionó el doctor Alfonso, por la doctora Leslie Yajaira Rodríguez Martínez. Me voy a tomar un momentito para leer las credenciales de la doctora. Bienvenida, doctora Yajaira. La doctora Yajaira es profesora asociada en el Centro de Investigación de Docencia Económica del CIDE, adscrita a la División de Economía, investigadora principal en el estudio longitudinal del desarrollo de los niños y las niñas de Aguascalientes, en el programa de estudios longitudinales, experimentos y encuestas del CIDE Región Centro. Su trayectoria académica se ha focalizado en el campo educativo, se formó como docente en educación secundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, cursó la maestría y el doctorado en investigación educativa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España, y en las universidades de Bath y Loughborough en Inglaterra. Desde septiembre de 2019 coordina la maestría en métodos para el análisis de políticas públicas MEDPOL en el CIDE, Región Centro, programa en el cual imparte el curso Introducción al diseño de instrumentos de medición y validación de información. Es candidata dentro del Sistema Nacional de Investigadores y sus principales líneas de investigación se centran en la evaluación educativa, su medición y el análisis de las prácticas de enseñanza. De nueva cuenta, bienvenida, Yajaira. Bueno, la dinámica es la siguiente. Ustedes van a tener 15 minutos para presentar sus trabajos. Llegando a los 10, les voy a mostrar esta tarjetita amarilla, esto con la idea de organizarnos, de estar apegados al programa y de que podamos pues gestionar bien el tiempo. Cuando llegue el minuto 14, previo al último minuto de su presentación, les sacaré esta para que ustedes vayan cerrando y esto con la idea de también tener un espacio propio y propicio para la comentarista. ¿Sale? Entonces, bueno, ese orden, como mencioné, va a estar dispuesto el programa. Terminando cada trabajo presentado, la doctora Rodríguez hará sus comentarios pertinentes y en caso de que haya algún espacio adicional para los asistentes, pues se les dará la palabra y si no, continuamos en el orden mencionado. Bueno, pues vamos a iniciar con el trabajo de Laura Conyedo, titulado Concepciones y Prácticas Evaluativas, desde la opinión de profesores de bachillerato. Adelante, Laura. ¿Me escuchas? Ahora sí. Mi nombre es María Laura Conyedo, soy estudiante de la maestría. En primer lugar, quería agradecerles a todos por su presencia. Gracias por levantarse temprano para estar en esta primera mesa. Como bien decía la doctora Peniche, el título de mi investigación, en la que hemos estado trabajando durante estos últimos cuatrimestres, se titula Concepciones y Prácticas Evaluativas desde la opinión del profesorado de bachillerato. El contenido que estaremos viendo hoy, dividir la presentación en los siguientes, revisaremos los siguientes aspectos: la revisión de la literatura, el planteamiento de problemas, las preguntas, objetivos
y daré un breve bosquejo sobre el marco teórico y la metodología hasta donde hemos avanzado. Para la realización de esta investigación se efectuó primero una búsqueda, una revisión de la literatura, la cual contó con los criterios que podemos observar en la pantalla. Se trató de que la accesibilidad de los documentos para acceso abierto, se estableció una temporalidad. Quería destacar que a pesar de que se estableció un periodo de publicación para los artículos que se buscaron, no se dejó afuera artículos que por considerarse clásicos no estarán dentro de esta temporalidad. Además, se incluyeron artículos, libros, tesis de doctorado, etc. Y en los idiomas inglés y español. La tabla 1 muestra los descriptores de búsquedas utilizados, donde se trabajaron los constructos principales que se estudiaron dentro de esta investigación, como la evaluación educativa y la medida superior, que es el contexto del trabajo. Esta revisión de la literatura dio en primer lugar como resultado un total de 78 artículos encontrados, de los cuales fueron seleccionados como relevantes 64. Se hizo también un análisis de los, enfoques utilizados y se pudo dar cuenta de que entre los artículos encontrados existía, digamos que una equivalencia entre los enfoques utilizados, el cualitativo y cuantitativo, habiendo una ligera cantidad mayor de artículos con enfoque cuantitativo. Esta búsqueda dio como principal resultado que existen 3 temáticas o 3 líneas de investigación a través de las cuales las concepciones han sido utilizadas. La primera línea busca identificar las distintas concepciones sobre la evaluación que poseen tanto los docentes como los estudiantes. Una segunda línea estaba dedicada al estudio de la relación existente entre estas concepciones y las prácticas de evaluación que desarrollan los docentes en el aula. Y finalmente, una tercera línea dedicada a cómo dichas concepciones sobre evaluación se aplican en distintas áreas del conocimiento en general. Pues como lo decía el título, el contexto de nuestra investigación toma su lugar en las aulas de bachiller, en el nivel de bachillerato en México. Quisiera destacar la importancia que tiene la evaluación en la educación media superior. Aunque existen múltiples factores que están relacionados con el logro académico, sin duda la evaluación es un factor clave dentro de este nivel, ya que es un elemento importante para el seguimiento de los aprendizajes adquiridos, la mejora del proceso formativo y tiene un gran impacto en la motivación de los estudiantes. Bajo esta óptica, el rol del docente como evaluador también resulta importante, ya que es el encargado de diseñar, aplicar instrumentos de evaluación que midan el nivel de conocimiento y las habilidades, las destrezas adquiridas por los estudiantes. Además, el docente tiene un gran papel para brindar la retroalimentación oportuna y constructiva que necesitan los estudiantes. Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas que el correcto ejercicio de la evaluación ofrece para los estudiantes, sin duda, dentro de la dinámica de la educación media superior se encuentra con múltiples desafíos, ligados en su mayoría a la gran diversidad cultural que caracteriza este sistema y la diversidad formativa de los docentes, ya que en su mayoría los docentes que ejercen dentro de educación media superior no tienen una formación pedagógica inicial. Sumado a esto, autores como Moreno explican que existen ciertas creencias negativas en este nivel en torno a la evaluación. Sumado a todos estos desafíos, debido a en el contexto de la nueva administración y en el contexto de la educación media superior, surge el nuevo modelo de evaluación diagnóstica formativa integral propuesto por Mejoredo, el cual propone ciertos lineamientos como darle valor al aprendizaje y a la calidad de la enseñanza, el uso de de recursos didácticos apropiados y el fomento de una evaluación formativa que no tenga un carácter punitivo. Con estas perspectivas, se justifica realizar un estudio en el nivel medio superior para conocer las opiniones, las perspectivas que poseen los docentes sobre esta nueva propuesta y sobre los desafíos que enfrentan la evaluación. Debido también a que las concepciones
Las investigaciones que se estuvieron revisando mostraban una gran alineación entre las concepciones que poseen los docentes sobre cómo ellos desarrollan su práctica y la práctica en sí. Porque las concepciones influyen en cómo los docentes diseñan sus estrategias, cómo interactúan con los estudiantes y cómo planifican y entregan sus lecciones, además de cómo evalúan el aprendizaje. Y representan diferentes categorías de ideas que los profesores tienen detrás de sus descripciones de cómo se experimentan los fenómenos evaluativos. Lo anteriormente expuesto nos llevó a las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son los propósitos que los docentes de bachillerato le atribuyen a la evaluación del aprendizaje en el aula? ¿Qué condiciones pueden incidir en las prácticas y las opiniones de los docentes sobre la evaluación del aprendizaje? Y finalmente, ¿qué procedimientos de evaluación emplean los profesores de este nivel de bachillerato para evaluar el aprendizaje? Como objetivo general para la investigación, nos planteamos caracterizar las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de bachillerato ubicados en Ensenada con respecto a la evaluación de los aprendizajes, siempre desde sus propias opiniones. Objetivos específicos, se planteó determinar las principales concepciones de los docentes de bachillerato en relación con la evaluación del aprendizaje. Y número 2, identificar las metodologías y enfoques de evaluación que los docentes consideran más relevantes y efectivos en el contexto de bachillerato. Este concepto de concepciones ha tomado cierta relevancia en los últimos años de la evaluación en la investigación educativa. Sin embargo, es un concepto que genera ciertas ambigüedades, ya que está relacionado con otros conceptos como el de creencia o el de pensamiento. Uno de los primeros autores en desarrollar este concepto fue Jackson, que durante la década de los 60 se dedicó a estudiar el llamado paradigma del pensamiento del profesor, donde explicaba que las emociones y sentimientos de los profesores tienen una cierta incidencia en el comportamiento que éste tiene dentro del aula. En la década de los 80, Clary y Peterson manifiestan que los docentes seguían su comportamiento por un sistema personal de creencias y valores que le dan sentido a su labor docente. Y Schulman explicaba la importancia, el impacto significativo que tienen estas creencias y valores dentro de su enseñanza. En la década de los 90, Thompson fue el primer autor que relacionó los términos creencia y concepciones y le dio y se comenzó a hacer una distinción de los conceptos, dándole a las creencias, considerando las creencias como el conjunto de valores y concepciones a las concepciones. Fue Thompson el primer autor que hizo una distinción entre los conceptos de creencias y concepciones. Los autores Philip y Darwin Murillo coinciden en que las concepciones se refieren a un marco de referencia a través de los cuales los docentes toman decisiones y orientan su práctica pedagógica. Esta va a ser el concepto que tomaremos para la investigación, el de estos autores. Y finalmente, destacar la labor de Brown, investigador neozelandés que durante 2 décadas se dedicó al estudio de las concepciones y a la creación de instrumentos para medirlas. Este mismo autor, Brown, en sus investigaciones, nos comenta que existen múltiples factores que inciden en la formación de las creencias, como son los contextos culturales, las interacciones profesionales y la formación académica. Especialmente remarca las experiencias previas del docente y su propia experiencia como estudiante, ya que las concepciones pueden formarse y pueden verse influidas por los métodos pedagógicos y los enfoques a lo que estuvo expuesto el docente durante su formación académica. Además, explica que existen factores internos y externos como la comunidad, la administración y las familias, el papel de la cultura escolar, los recursos de los que dispone la institución educativa y el programa escolar, así como factores externos como el contexto político del país y las políticas educativas vigentes. Finalmente, para
Para conducir esta investigación, se decidió realizarla desde un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo que permita llegar hasta, que permita describir a profundidad y alcanzar las voces de los docentes a través de técnicas como la entrevista semiestructurada, individual y en grupos focales. Y se eligió para esta investigación realizarla desde un estudio de casos de tipo colectivo. Para seleccionar los casos y participantes de la investigación, se decidió tomar planteles representativos de los tres tipos de subsistemas, teniendo en cuenta los que existían aquí en el municipio de Ensenada. Se pretende tomar un plantel por cada subnivel y entrevistar a 2 profesores en diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, experimentales y tecnología, las ciencias sociales y humanísticas. Y bueno, finalmente esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Laura, muchas gracias. Vamos a pasar a los comentarios de la doctora Rodríguez. Yajaira, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, en principio también agradezco la invitación a participar como lectora de estos 4 trabajos que se presentan en la primera mesa. Todos abordan temas importantes, necesarios, sobre todo en estos 2 niveles, que es educación media superior y superior, en los que sabemos que es importante y necesario ampliar la investigación. En el caso de María Laura, bueno, me gustaría destacar en principio la importancia del tema que está abordando, porque pues, las prácticas evaluativas son la otra cara de las prácticas de enseñanza, ambas con igual nivel de importancia y bueno, pues para poder mejorarlas, primero necesitamos comprenderlas, entenderlas, para luego hacer propuestas con conocimiento de causa que realmente tengan un impacto en lo que necesitamos mejorar y cambiar. Entonces, eso en principio encuentro como valor del trabajo que está realizando María Laura. Sin embargo, todo es mejorable. Entonces, a partir del documento que recibí, María Laura, yo tengo algunos comentarios. Primero, te felicito porque a pesar de que es un documento simplificado del trabajo que estás desarrollando con la doctora Peniche, pues la verdad es que se advierte el trabajo que hay detrás de este documento. Logras comunicar muy bien las ideas generales en los diferentes apartados. Sin embargo, como te comentaba, tengo algunas observaciones puntuales. Traté de irme por cada uno de los apartados de acuerdo con el esquema que estuvieron utilizando en estos documentos. Entonces, voy a irte comentando. Además, te voy a mandar luego el documento donde hice ahí con control de cambios, por si espero sea de utilidad los comentarios, observaciones que estoy haciendo. Bien, empiezo con la revisión de literatura. Bueno, ahí ahorita que estabas con tu presentación, con la evaluación del constructo y este bosquejo del marco teórico, me quedó mucho más claro que lo que me mostraste en el documento. Como dije, entiendo que este es un documento simplificado, pero ahí ya se ve como el seguimiento de la revisión de literatura y demás, y cómo vas aterrizando el constructo. En este caso, en lo que yo revisé, identifiqué que es necesario fundamentar algunas ideas que está señalando ahí. Por ejemplo, hablas de varios estudios que hay en Latinoamérica y de la influencia que tienen las concepciones, pero luego no me dices cuáles son. Entonces hay que fundamentarlo, hay que citar algunos de estos estudios que identificaste. Y también sería importante que ampliaras la información sobre los estudios que se han realizado en México respecto al tema de investigación. Ahí solamente mencionas a Rodríguez y López de 2006. Yo estoy segura que a lo mejor no hay tanto, pero sí hay más. Tal vez es porque era un documento simplificado, pero igual no está de más mencionar que es importante ampliar la información en el contexto mexicano. Respecto al planteamiento del problema, bueno, ahí mencionas algunas pruebas a gran escala como Planea y PISA. En Planea yo te sugeriría que menciones en algún momento que esta pues ya no está vigente, entonces hay que señalarlo ahí. Y en el caso de PISA, a pesar de que mencionas ahí algunos porcentajes para contextualizar la importancia de lo que se está realizando,
Mi sugerencia es especificar los puntajes para México, porque nada más haces como de forma muy general. Esto es la media, pero no me aterrizas para el contexto mexicano. Además, sería importante también que nos explicaras muy breve qué significan esos niveles de PISA para que el lector pueda comprender qué habilidades se espera desarrollar en o que desarrollen las y los estudiantes en cada uno de esos niveles que está señalando. Sí, ahí mismo, en el planteamiento del problema, para contextualizar la problemática, tú nos mencionas los bajos niveles de rendimiento académico, pero también hablas de la eficiencia terminal. Entonces yo ahí identifiqué dos cosas, ¿no? Por un lado, lo del rendimiento académico, que hablas de Planea, hablas de PISA, te hago esta sugerencia de incluir los niveles, pero por otro lado, y luego ya no encontré información sobre la eficiencia terminal, al menos en este documento que yo leí. Entonces, no se menciona nada sobre la eficiencia terminal, entonces mi sugerencia acá es, bueno, o se incluye información para que refuerces este argumento en tu planteamiento del problema, o si no se va a abordar, entonces hay que quitarlo de ahí. Ahí mismo nos hablabas, como ya lo mencionabas en tu presentación, sobre perfiles variados de los docentes como uno de los problemas, pero en realidad pues, es un problema multifactorial. Entonces acá mi pregunta ¿es esto la principal razón para analizar cómo es que expresan y experimentan la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué otros aspectos hablan o se señalan en la literatura para abordar esto? O sea, no solamente es la diversidad de los perfiles de los profesores, sino qué otra cosa se puede incluir. Eso como pregunta general, no para que me respondas ahorita, te lo puse en el documento. Y finalmente en este apartado identifiqué como un salto de ideas. Por un lado, me hablas de estos perfiles diversos como una problemática y luego hablas del escenario de la nueva escuela mexicana. Pero luego no me quedó muy claro ahí cuál es la conexión de esta perfiles diversos con luego la nueva escuela mexicana. Hacer explícito, aquí mi sugerencia sería hacer explícito cómo estás visualizando la problemática de este nuevo modelo de la escuela mexicana, porque creo que hace falta aterrizar ahí. Y otra cosa que me surgió la inquietud es, ¿estamos seguros de que realmente se está implementando ya el modelo de la nueva escuela mexicana? Entonces, esa sería también como una pregunta para pensar. Y bueno, creo que son todos los comentarios que yo anoté para tu documento. No sé si me sobró tiempo, si quieras reaccionar o si quieres hacerme algún comentario igual. No, muchas gracias, doctor. Doctora Peniche. Muchas gracias, Yajaira. Nos queda un minutito, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Creo que las precisiones que hizo la comentarista son muy atinadas, muy interesantes, y que aunque ella comenta que es debido quizá al tipo de documento que leyó, contrastándolo con la presentación, seguramente Laura pues tomará nota y esto redundará también en la mejoría del documento. Bueno, nos queda ya tiempo muy exacto. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, si no, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Yajaira, por sus comentarios. Si gusta, queda invitada para el resto de la mesa. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias. Seguramente, pues, la coordinación y el instituto mismo está agradecida con su atención y participación. Bien, vamos a continuar con el segundo trabajo titulado Estrategias para el aseguramiento del derecho a la educación superior en la UABC, presentado por Brenda Saucedo Aranda. Sí.
Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a platicar un poco de mi proyecto de investigación titulado Estrategias para el aseguramiento del derecho a la educación superior en la UABC. Mi nombre es Brenda Saucedo Aranda y mi director de tesis es el doctor José Alfonso Jiménez. Para empezar, tomo dos aspectos para el planteamiento del problema. El primero tiene que ver con los instrumentos jurídicos vinculantes. Estos se ven a través de las declaraciones de derechos humanos y en ellos se obliga al Estado mexicano a proponer políticas e instrumentarlas para el libre ejercicio de la educación. Y el segundo tiene que ver con la situación para acceder a la educación superior, el cual se ve atravesado por la desigualdad de los aspirantes que pues desean acceder a este nivel. Y estos dos aspectos dan paso a las modificaciones constitucionales del artículo 3º en el 2019, al establecer la obligatoriedad y gratuidad de este nivel educativo, y en el 2021 con la promulgación de la Ley General de Educación Superior, el cual es un marco de actuación necesario. Esta necesidad se ve desde principios del ciclo y se propone instalar el Sistema Nacional de Educación Superior, el cual tiene como propósito planeado organizar y regular las instituciones de educación superior ante la diversidad de todas estas instituciones. Y bueno, este sistema está conformado por 3 subsistemas un poco más pequeños. Está el universitario, tecnológico, de escuelas normales y formación docente, pero para efectos de esta investigación solamente nos vamos a centrar en el subsistema universitario, donde se encuentran las universidades públicas estatales. Que en nuestro país hay 35 instituciones de este tipo, y estas concentran 1.304.687 estudiantes, que son aproximadamente una cuarta parte de toda la matrícula total de este nivel educativo a nivel nacional. Pero por la capacidad que tienen estas instituciones, es necesario reconocer la labor que hacen al concentrar buena parte de la matrícula. Sin embargo, hay algunos factores que dificultan pues su funcionamiento, como puede ser la baja aportación económica por parte de los gobiernos estatales, así como los endeudamientos de los mismos gobiernos de las entidades con estas instituciones, inequidades en la asignación del subsidio ordinario por estudiante, la inflación y la reducción de programas extraordinarios que promueven el fortalecimiento de estas instituciones. Bueno, y en el caso de Baja California, hay 130 instituciones de este tipo y solamente 7 son de orden público, sin contar las escuelas normales y los centros públicos de investigación. Y la matrícula de toda la entidad son 124.927 estudiantes de nivel licenciatura de los sistemas universitario y tecnológico. Entonces, la importancia de nuestra máxima casa de estudio reside en que concentra poco más del 50% de la matrícula, es decir, cerca de 66,000 estudiantes aproximadamente, y se han instaurado políticas institucionales que promueven el crecimiento sostenido de la matrícula en los últimos 20 años. Y todo lo que les conté anteriormente, pues nos ayuda a establecer las preguntas y objetivos de investigación, que tiene que ver con identificar cómo la UABC responde ante estas demandas institucionales. O sea, el tema de la obligatoriedad, universalización, gratuidad, y todavía agregarle los criterios de equidad, inclusión y excelencia, es una labor sumamente complicada. Describir los alcances y limitaciones en la implementación o en la apropiación de esta ley dentro de la UABC. Describir la dinámica de planeación, porque estos son asuntos de planeación que inciden socialmente. Entonces, es necesario conocerlos. Y bueno, para mi marco teórico, el bosquejo está todavía trabajándolo.
Y vamos a hacer una revisión, voy a hacer una revisión de los documentos de política, de la Ley General de Educación Superior, el Plan Sectorial de Educación, la Ley de Educación del Estado de Baja California, el Plan Estatal, y por supuesto el Plan de Desarrollo Institucional de la presente gestión de 2023-2027 bajo estos criterios, y creo que es la triada para incluir a todos, ¿no? Equidad, inclusión y excelencia. Y bueno, lo que me ayudó a fundamentar este problema es que encontré trabajos que tienen que ver con estas tres temáticas. El primero con el análisis de la Ley General de Educación Superior, que tienen que ver con análisis sobre qué tan viable es la obligatoriedad y gratuidad de este nivel educativo, la organización de las universidades autónomas, que como se establece en el artículo 3º, fracción 7ª, estas instituciones tienen la facultad de gobernarse a sí mismas, entonces la forma de tomar las decisiones es completamente diferente a las instituciones que no son autónomas. Y por el simple hecho de ser autónomas, también establecen los criterios para los aspirantes que desean acceder a estas instituciones. Sin embargo, es necesario conocer también las alternativas que hay respecto a las formas de acceso, que no solamente tengan que ver con emplear un examen de admisión, sino también conocer las condiciones de vulnerabilidad en las que se sitúan los aspirantes. Y bueno, la metodología para esta investigación es que es un enfoque cualitativo, porque se pretende pues buscar describir la subjetividad, cómo es el entorno que deseamos estudiar, en este caso el tratar de estar dentro de este marco normativo. Siento que continúa siendo un problema vivo. Entonces, eso creo que es la riqueza de este trabajo. El paradigma interpretativo, pues conocer las opiniones de todas y todos los actores que están implicados en la planeación, y pues conocer sus puntos de vista sin buscar una verdad absoluta. Y para ello se hará un estudio de caso que trata de ver a la institución, que en este caso la UABC, como un conjunto holístico, o sea, en todas sus partes que lo conforman. Y pues también se da un análisis documental, el cual fundamentará las entrevistas que, bueno, se propone hacer entrevistas a un especialista investigador sobre este tema, tomadores de decisiones a nivel estatal e institucional. Y bueno, algunas conclusiones al respecto tienen que ver con el desarrollo de la armonización de la Ley General de Educación Superior dentro de las entidades federativas, pues según el artículo 5º transitorio de esta misma ley, dice que después de los 180 días de haberse promulgado esta ley, pues ya se debió haber iniciado la armonización dentro de los congresos locales, reconocer los consensos dentro de las comunidades universitarias, pues es una toma de decisiones en conjunto, pues no solamente es eliminar los costos de matrícula o ampliar lugares por ampliarlos. E identificar los ajustes tanto normativos como organizacionales dentro de las mismas instituciones de educación superior públicas, porque no sé si han escuchado las noticias, pero hay algunos intentos por modificar las leyes orgánicas de algunas instituciones autónomas. Entonces, muchas veces este tipo de marcos normativos tratan de cambiar las leyes orgánicas que gobiernan a las universidades sin su autorización, por así decirlo. Conocer la perspectiva de los diversos agentes institucionales clave permitirá comprender las estrategias y acciones para asegurar el derecho a la educación en este momento de cambio normativo. Seguiremos a la espera de qué es lo que sucede, y bueno, es todo hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, Brenda, muchísimas gracias por tu presentación. Nos quedó un espacio de tiempo para aprovechar, así que después de los comentarios de la doctora Yajaira, pues seguramente habrá un espacio si alguien más quiere comentar. Vamos a escuchar los comentarios que seguramente Brenda tomará nota. Muchas gracias.
Brenda, pues igual te felicito, los documentos en general que yo recibí, todo muy estructurado, comunican muy bien las ideas en los distintos apartados. Y bueno, también otro trabajo muy interesante que aborda un tema sin duda complejo, ya que pues todavía está en proceso de implementación, esta Ley General de Educación Superior. Como bien lo señalas, es un desafío y es un desafío importante para todas las instituciones de educación públicas especialmente. Brenda, pues como todo es mejorable, entonces tengo algunas observaciones, espero que también sean de utilidad, al igual que con María Laura, tengo el documento con control de cambios que les haré llegar en su momento. Y bueno, pues me voy a ir también por apartados. En tu apartado introductorio, Brenda, mencionas justamente este desafío que ya reiterabas en tu presentación, pero en este apartado no nos das un contexto sobre la situación de la UABC sobre la gratuidad. Y yo creo que sería importante que nos digas a los lectores pues cómo está el contexto en la UABC para que podamos comprender de mejor forma o comprender en realidad la problemática y el desafío que están enfrentando. En el apartado de desarrollo incluyes una ilustración. De hecho, es lo que se lleva el espacio más grande en ese apartado, la ilustración 1, en el que tratas de dar cuenta de la organización del Sistema Nacional de Educación Superior. Sin embargo, utilizas 3 círculos, que bueno, no pusiste ahorita en tu presentación, pero esos círculos no me queda claro cuál es la idea que me quieres comunicar. Si se trata de una comparación entre subsistemas, la verdad es que los círculos no me están ayudando mucho, ya que incluso los tamaños son similares y demás. Sé que es una cuestión de formato, pero sí es importante que lo revises para que comuniques mejor la idea que quieres transmitir. Entonces yo creo que eso tiene solución fácil. Hay que buscar otras cosas. Luego también en ese mismo apartado de desarrollo hablas de que la UABC ha establecido políticas que contribuyen a la ampliación de la cobertura de la educación superior en Baja California. Pero luego no me dices cuáles son esas políticas y esto es muy importante que se incluya. Es parte de la comprensión de la problemática y de cómo se está enfrentando. Luego en otro apartado, que son tus preguntas de investigación, tú planteas, como ya lo señalabas, es cómo la UABC responde a las demandas de esta Ley General de Educación Superior con respecto a la obligatoriedad y universalización con relación a los criterios de equidad, inclusión y excelencia. Y ahí me surgen dos preguntas en particular. Una que tiene que ver con la equidad, y aquí mi pregunta para ti, y que creo que se puede abordar en el documento, es ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado o está desarrollando la UABC sobre este criterio específicamente de equidad antes y posterior a la publicación de la Ley General de Educación Superior? Creo que también es importante que se incluya. Respecto a la excelencia, ¿cómo se planea abordar lo referente a la excelencia? Es decir, ¿hay criterios que establece la Ley General de Educación Superior o estándares en los que te puedes centrar para analizar esto? Es algo complejo, así que me llama la atención cómo es que se va a abordar. Luego, bueno, el enfoque ya cualitativo, ya decías que es un estudio descriptivo, y ya para ir cerrando, porque fue un documento más pequeño, lo que en general identifico es, bueno, que queda clarísimo que esta implementación de la Ley General de Educación Superior, pues es un desafío, y es un desafío importante, no solo para la UABC, sino todas las instituciones de educación superior, sobre todo públicas, pero lo que extrañé en tu documento es justamente que contextualices en el documento, a menos que lo hayas hecho ya en tu versión extensa, que yo no tengo, ¿cuál es la problemática en sí? O sea, me marcas ahí cuáles son los documentos en los que te estás basando, de dónde estás tomando la información y demás, pero no me queda claro entonces cuál es la problemática en sí para que desarrolles tu estudio de caso. Y también es importante que señales qué se hacía previo a la publicación de esta ley en la universidad
con respecto específicamente a estos criterios que ya te señalaba de inclusión y gratuidad, pero también en los otros criterios que me parece complejos de medir y analizar, que ya mencionabas en tus preguntas de investigación. Creo que sería importante que se incluyera un marco contextual, que es justamente eso que engloba todo lo que te he estado diciendo hasta ahora, y hacer explícita la problemática y la justificación del estudio. Como preguntas que creo que te pueden ayudar a analizar lo que estás trabajando es ¿cómo esperas que se utilice la información que va a salir a partir de tu estudio? ¿Y quiénes crees o quiénes estás considerando que pueden ser los usuarios de esa información? Eso creo que puede ayudar también para aterrizar las ideas que estás plasmando en tu documento. Y bueno, esas serían mis aportaciones. Te felicito, creo que el trabajo se ve, ahí está desarrollándose todavía. Y bueno, espero que sea de utilidad estas observaciones que yo te estoy haciendo. Muchas gracias. Doctora Peniche. Muchas gracias por sus comentarios. Algunas cosas ya están en el documento extenso y pues a trabajar en lo que, sí, bueno, lo que me mencionan. Gracias, Brenda. Cuenta gracias, Yajaira, igualmente Brenda. Creo que tenemos un espacio pues muy holgado. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, precisión, sugerencia con base en lo que Brenda presentó, igual con los comentarios de Yajaira. Nada. La asesora. Bueno, a ver, escuchemos. Gracias. Únicamente para agradecer los comentarios de la doctora Yajaira, nos parecen pertinentes. Algunas cosas, como dice Brenda, ya habíamos considerado. Ha sido un reto para nosotros, por supuesto para Brenda y yo apoyándole para consolidar justamente la problemática de la investigación, porque esto además está muy dinámico, muy vivo, ¿no? Sin embargo, tomamos nota de todos los elementos que nos compartió, doctora. Nos parece elementos que son elementos que tenemos que discutir, que tenemos que platicar, pero nos permite todavía perfilar mayor norte, ¿no? Respecto a este problema de investigación. Y muchas felicidades, Brenda. Gracias, Alfonso. Bueno, pues gracias. Gracias, Brenda. Bien, pasamos al tercer trabajo que se presentará en esta mesa, titulada Factores asociados a la reprobación en los programas educativos de la UABC. ¿Quién presentará? Ada Elizabeth Martínez Romero. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ada Martínez, pertenezco al Cuerpo Académico de Evaluación Educativa. Mi directora de tesis es la doctora Edna Luna Serrano y en esta mañana pues quiero presentar lo que llevamos avanzado del proyecto de investigación llamado Factores asociados al rezago por reprobación en los programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California. Quiero empezar mencionando la relación que hay entre estos tres elementos que vemos aquí en los recuadros, que son la reprobación, el rezago y la deserción. Bien, la reprobación es un antecedente del rezago educativo y asimismo el rezago es un antecedente de la deserción. Todo esto conforma un fenómeno muy complejo en el que se intenta explicar por qué un estudiante, o más bien los factores por los cuales un estudiante reprueba materias o asignaturas, y esto afecta en el trayecto que está establecido en el programa en el cual se encuentra inscrito. Este fenómeno puede tener muchos nombres, así como puede llamarse rezago por reprobación, puede llamarse deserción, puede llamarse fracaso escolar, puede llamarse abandono, también tiene que ver con el rendimiento académico. Todo esto dependiendo de la perspectiva desde la que se estudie. Pero todos estos elementos que acabo de mencionar tienen algo en común, que son
el que pasa con un estudiante mientras está inscrito dentro de un programa en una institución de educación superior. Y aquí pues podemos ver que este es un problema en toda América Latina, donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos da este dato en el que se ve que cerca del 40% de los estudiantes o de quienes acceden a la educación superior no terminan su formación o no se gradúan. Entonces, partiendo de esto, quiero mostrarles este diagrama en el que pudimos encontrar en la literatura factores, constructos y perspectivas que se han estudiado a lo largo del tiempo respecto a este fenómeno. Y lo que encontramos es que en la última década el constructo, el factor el elemento que predomina es la retención estudiantil en instituciones de educación superior, por lo que describimos aquí cómo se estudia. Esto es importante porque, como les mencionaba, desde la perspectiva en la que se estudia, los factores que se van a tomar en cuenta. El elemento pionero es la deserción escolar. Esta se estudió desde los años 30, mayormente desde la perspectiva psicológica. En esta perspectiva se tomaban factores emocionales y responsabilizaban al estudiante de su permanencia dentro de la institución. Más adelante se tomaron otras perspectivas como la sociológica, en la que se tomaban factores sociales y económicos, y posteriormente se tomaban en cuenta modelos económicos organizacionales, para explicar este fenómeno, ¿no? Esto fue pues durante los años 30 y 2010, y como les comentaba, ya en la última década se comenzaron a tomar en cuenta otros aspectos como factores institucionales y factores pedagógicos, que ya viéndolo de manera global, estamos buscando integrar todos estos elementos en un estudio que pueda responder a esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados al rezago por reprobación en la Universidad Autónoma de Baja California? Ok. Bueno, ¿por qué es un problema esto? Bueno, existen unas bases de datos que proporciona la UABC, en la que se encontró que hay programas educativos que tienen más del 80% de estudiantes que presentan esta condición de rezago por reprobación. Los programas que se ubicaron o que se identificaron se encuentran dentro de estas dos áreas de conocimiento, que son ciencias naturales y exactas y ciencias de la ingeniería y la tecnología. Entonces, con base en esto, pues nos planteamos este objetivo general, que es identificar los factores asociados al rezago por reprobación en estudiantes de estas dos áreas. Nos planteamos 5 preguntas de investigación, las cuales pues nos llevaron a estos objetivos específicos, los cuales son identificar las características del contexto educativo, identificar las asignaturas con alto índice de reprobación, identificar las características del contexto pedagógico de las asignaturas con alto índice de reprobación, identificar los factores educativos, pedagógicos y personales relacionados al rezago por reprobación en los estudiantes de estas áreas, y caracterizar el perfil de los estudiantes con rezago por reprobación, y bueno, todo esto de las dos áreas que acabamos de comentar. ¿Cómo pensamos hacer esto? Bueno, estamos proponiendo un diseño con enfoque mixto, el cual se divide en 2 fases. La primera fase es la de un estudio cuantitativo tipo encuesta, en la que se va a aplicar el cuestionario Factores asociados al rezago por reprobación en estudiantes universitarios. Este cuestionario fue diseñado por la doctora Olga Murillo, y este cuestionario está diseñado para identificar los factores que contribuyen al rezago o retraso en la graduación de los estudiantes.
La investigación tiene un alcance descriptivo, ya que vamos a especificar las características o el perfil de los estudiantes que están en esta condición, y correlacional, ya que vamos a relacionar las variables y el grado en que éstas se asocian. Para la fase 2, que es en la parte del estudio cualitativo, es llamado La Voz de los Estudiantes. En esta vamos a conformar grupos focales en los que pretendemos indagar la perspectiva de los estudiantes desde su propia voz. Y pues todos estos datos se van a recoger en un solo momento. El estudio es transversal. Los participantes de este estudio también se dividen en dos, por las dos fases que vamos a llevar a cabo. El primero, para el cuestionario que se va a aplicar, la población son los estudiantes de Ciencias Naturales y Exactas y de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología de la UABC, inscritos en los periodos 2020-2 al 2022-2 de los campus Tijuana, Ensenada y Mexicali. Y la muestra para este cuestionario es por autoselección, ya que la invitación a participar en el cuestionario se hará vía correo electrónico institucional, y pues el estudiante decide si participar en el cuestionario. Para la fase de los grupos focales, los estudiantes que se van a considerar son los que se encuentran en nivel 2 de rezago por reprobación y nivel 3 de rezago por reprobación. La UABC ya tiene definidos estos niveles, son del 1 al 3. El primero son los estudiantes que tienen solo una materia reprobada en ordinario y extraordinario en el mismo periodo, y nosotros vamos a tomar los que tengan 2, 3 o más asignaturas reprobadas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo. Y bien, los materiales e instrumentos que se van a utilizar son el sistema de indicadores de trayecto y seguimiento escolar. Este se encuentra ubicado dentro del Sistema Integral de Información Institucional, que es del que les comentaba que se obtienen los porcentajes de los programas con mayor índice de rezago por reprobación. También tenemos el cuestionario de factores asociados al rezago por reprobación, que les comentaba, diseñado por la doctora Olga Murillo en su versión optimizada, la última versión. Y también tenemos, por otro lado, el sistema y-trayecto. Este también se encuentra ubicado dentro del Sistema Integral de Información Institucional. En este podemos encontrar la opinión de los estudiantes respecto a las asignaturas que han cursado. Y por último tenemos la guía de preguntas, que esta nos va a servir para guiarnos en lo que queremos obtener de información de los grupos de discusión. Y finalmente pues tenemos el procedimiento. En este, como les comentaba, se divide en dos fases. En la primera fase esto ya se realizó, la adaptación al cuestionario. Esto tuvo que ver con ver la claridad de las preguntas y las opciones de respuesta a través de una prueba piloto en la que participaron estudiantes con características similares a los de la muestra que planteamos hace un momento. Y una vez realizados los ajustes, este cuestionario se subió a una plataforma de cuestionarios llamada Lime Survey, para posteriormente hacer la invitación a través del correo electrónico para que los estudiantes puedan responderla. Y aún estamos recolectando información para su procesamiento, en el que vamos a buscar obtener el análisis correlacional y los estadísticos descriptivos. Y en la segunda fase, que es la voz de los estudiantes, se va a hacer el análisis del trayecto, que les comentaba que nos da las perspectivas de los estudiantes y su opinión respecto a las asignaturas cursadas, y los grupos focales en las que se va a realizar un análisis de contenido cualitativo. Muchas gracias.
Gracias por apegarte al tiempo. Vamos a pasar para las apreciaciones de la doctora Rodríguez. Sí, gracias, Rubí. Bien, en este caso me llama la atención cómo el tema del estudio anterior y los resultados que se van a obtener y este estudio que está presentando ahorita Ada podrían en algún momento complementarse, ¿no? con los resultados. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, el estudio anterior plantea la importancia del acceso a la educación superior. Y en este caso, Ada menciona que pues no basta solamente con garantizar el acceso a la educación superior, sino la permanencia de los estudiantes, analizar la trayectoria académica, la eficiencia terminal o el egreso. Entonces, es interesante lo que están haciendo en esta, o lo que se observa en esta mesa. Y bueno, te felicito, Ada, de verdad se ve el trabajo que hay detrás, la sistematización que hiciste de la revisión de literatura y demás, bueno, todos, pero en particular en tu documento observo cómo es ese trabajo que estás realizando. Bueno, para iniciar con mis observaciones, igual me voy por apartados. En la revisión de literatura, pese a que en el documento que yo recibí, que entiendo que tienes un documento extenso, en el documento que yo leí, bueno, se ve, o describes esta sistematización de la información a partir de fuentes confiables. Sin embargo, no me reportas en este apartado pues qué es lo que se identifica o lo que se destaca en esta revisión de literatura que hiciste. Hacia dónde apunta respecto al tema de interés, qué vacíos se identifican, qué aspectos predominan, etcétera. En ese documento que yo leí, supongo que lo tendrás en el extenso, pero bueno, eso me faltó. En el planteamiento del problema, como ya lo mencionabas en tu presentación, pues hablas del rezago por reprobación, conocer acciones que se toman para que los estudiantes no abandonen sus estudios, lo que se debe de considerar para permanencia, tránsito y demás. Y aquí mi pregunta es, que no lo veo en el documento, ¿qué apoyos existen en la UABC para estudiantes reprobados? Pensaba en algo, no sé si había alguna estrategia que no es común en educación superior, pero puede ser que estén innovando, algo así como el sistema de alerta temprana que teníamos en educación básica, no sé qué tipo de apoyos haya y creo que sería importante investigar si es que existen y si no, pues también considerarlo porque puede ser una propuesta. Y bueno, eso es algo que me saltó. Algo que mencionabas en tu presentación y que también me llamó la atención en el documento es esto del 40% en América Latina que se identifica para de quienes acceden a educación superior pero que no se gradúan. Es un porcentaje importante en América Latina. Y me preguntaba, bueno, y en el caso de México, ¿hay información que nos den porcentajes similares de qué está pasando con las personas que ingresan a educación superior y que no están saliendo? Si es así, yo creo que es importante incorporarlo en el documento. Incluso si hay datos nacionales, estatales, sería genial. Eso va a fortalecer tus argumentos de por qué es importante desarrollar este estudio que estás realizando. Eso me lleva también a preguntar si hay estudios que den cuenta de esto, justamente lo que te decía de qué pasa con la educación superior, e incluirlo en el documento. En el otro apartado de marco teórico, aquí clasificas los planteamientos que se hacen respecto a los objetivos específicos. Ahí me llamó la atención porque fue hasta el final que entendí lo que estabas planteando en tus objetivos. Tuve que terminar de leer para comprender, por ejemplo, lo del contexto educativo y el contexto pedagógico. Digo, entiendo, porque este es un documento sintético. Pero sobre estos planteamientos del contexto educativo que están dentro de tus objetivos específicos, me llama la atención lo que se refiere a la calidad del programa. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto de entrada es complejo de medir. ¿Cómo vas a medir la calidad del programa? Entonces, esa es una pregunta que me queda a mí y que tal vez te pueda ayudar para aterrizarlo en el documento en su momento, de cómo se piensa abordar esto de la calidad. Es con el cuestionario, vienen ya algunos criterios en el cuestionario, algunas dimensiones, elementos que den cuenta de la calidad de un programa. Bueno, si es así, ok. Otra cosa que me llamó la atención de los objetivos específicos es lo del contexto pedagógico.
viene ahí como una dimensión que señala todo lo que ocurre en el aula y que incide en la enseñanza. Otro aspecto que a mi punto de vista es complejo analizar y medir, cómo se va a acotar, hay una operacionalización de esto, ya viene en el documento que estás utilizando de la doctora, no sé, ese tipo de dudas me surgieron cuando estaba leyendo tu documento. ¿Sí? Respecto al instrumento también, este instrumento del cuestionario de factores asociados al rezago por reprobación de la doctora Murillo, creo que sería importante señalar ahí si la información que se recaba con este instrumento está validada para el contexto mexicano. Y ahorita en tu presentación hice otras anotaciones que me gustaría también consultarte. Y otra sugerencia respecto al instrumento o al proceso que vas a hacer para recolección de información es incluir en un apartado, que no sé si está en el documento extenso, sobre los cuidados éticos que se están considerando para la aplicación del cuestionario. Y esto en realidad es una sugerencia para todas las chicas en la mesa, y creo que es importante que se debe incluir en estos, pues en las tesis. Y me llamó la atención en tu presentación, eso no lo tenía en mis comentarios, surgió ahorita, que hablabas de una adaptación del instrumento, y hablabas de una prueba piloto y demás. Eso yo no lo revisé, no lo leí en el documento. ¿A qué te refieres? ¿Está haciendo una adaptación de este cuestionario que va a ser, entiendo, el principal de factores asociados, del de la doctora Murillo? La adaptación, ¿y qué implica esa adaptación? ¿Qué se está haciendo? Muchas gracias por sus comentarios. Muy precisos y pues hay cuestiones que hay que atender. Respecto a lo del cuestionario, como comentaba, las adaptaciones se refieren a el proceso en el que revisamos a profundidad los ítems que están dentro del cuestionario para ver su pertenencia en el contexto de la UABC, de los programas a los que nos dirigimos. Y esta prueba piloto sirvió para revisar la claridad de cómo el estudiante puede llegar a interpretar las preguntas, que haya confusiones, que se haya también en las respuestas que haya confusión para saber contestarlo. Y pues conforme a estos dos elementos, pues se hicieron los ajustes para poder aplicar. Bien. Bueno, pues nada, yo creo que es importante, así como ya lo estabas reportando en tu presentación, que se reporte en el documento, porque hacer esos ajustes, y no sé si vas a hacer también todos los análisis estadísticos para validación de la información o hasta dónde van a llegar, pero lo que hagan para la adaptación, pues es una aportación, entonces creo que debería de ir dentro de tu documento, y esa sería una sugerencia general. Y ya para cerrar mi participación contigo, pues nada más felicitarte porque se observa un proyecto pues delimitado, fundamentado y con un diseño metodológico preciso. Entonces, felicidades y hasta aquí. Muy bien, Ada, muchas gracias. Gracias, Yajaira. Y bueno, vamos a pasar al cuarto y último trabajo de esta mesa, titulada Meta Evaluación del egreso de la licenciatura en Artes Plásticas de la UABC, quien presenta Yesenia Ivette Morelos Sepúlveda. Adelante, Yesenia.
Bueno. Buenos días, ¿ahí se escucha bien? Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Yesenia Morelos. Les voy a presentar el proyecto titulado la meta-evaluación del examen de egreso de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la UABC. Este es el contenido que vamos a ver en la presentación, el planteamiento del problema, antecedentes, preguntas y objetivos, contexto, marco teórico y el esbozo metodológico. Para comenzar voy a abordar el concepto de arte. De acuerdo con Hegel, el arte es la apariencia sensible de la idea a través de la cual se manifiesta el espíritu. Es un sistema fundamental en la cultura y refleja los intereses de los seres humanos. Por tanto, es una producción humana creada para sus sentidos y tiene un fin en sí mismo. Hay diferentes disciplinas y clasificaciones de acuerdo con las características de estas producciones o creaciones, como es el caso de las artes plásticas o las artes visuales, que tienen muchas similitudes. Se han presentado diversos enfoques o modelos de su enseñanza, como la del taller o la academia. Es un ámbito plural y los programas en educación de artes plásticas o artes visuales suelen enfocarse hacia algunos de los modelos y hacia ciertos aspectos. También hay diferentes profesiones relacionadas, pero la mayoría de los programas se enfocan en la formación de artistas o de productores plástico-visuales, como es el caso de la licenciatura en artes plásticas de la UABC, la cual se oferta en las ciudades de Mexicali y Tijuana desde el año 2003 y en Ensenada desde el año 2008. El plan de estudios contempla 4 competencias. La primera y la principal es la producción de obra. Las demás, que son gestión cultural, proyectos de educación y discursos críticos, son ejes de formación complementaria. A nivel nacional, la retroalimentación a la formación a través de la evaluación es de gran interés, como lo tiene propuesto el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a través de los exámenes de egreso de la licenciatura. Entre ellos no hay uno para este tipo de programas, pero la UABC en 2020 desarrolló el examen de egreso de la licenciatura en artes plásticas y se aplicó una prueba piloto en el año 2022. Esto en respuesta al estatuto escolar, en el cual se reconoce que el propósito de estos exámenes es identificar el nivel de conocimientos y de habilidades de los egresados y proporcionar información para retroalimentar y mejorar los programas educativos. Este examen tiene 4 áreas en función de las competencias del perfil. Aquí podemos ver la relación de las asignaturas relacionadas a ellas y de los reactivos. Como les mencionaba hace rato, el área principal, que es la área 1, pues no está tan representada en los reactivos, y la que sí sobresale en este caso es el área 2 de la educación artística. Tanto a los antecedentes se realizaron investigaciones en educación artística. En el caso de educación básica en México, tanto en primaria, en secundaria y en la licenciatura de educación primaria, se identifican necesidades de formación de docentes dependiendo de su perfil, es en conocimientos de la disciplina o de la didáctica. En estudios de educación superior, tanto en México y en España, se identifica que la mayoría de los egresados no se desarrollan principalmente en el área de producción, desde que, que están en la etapa de estudiantes. Se identifica un interés hacia la educación, pero las asignaturas relacionadas son escasas. Por otra parte, no hay mucho interés en la investigación, ya que en opinión de los estudiantes no se sienten suficientemente preparados. En cuanto a la evaluación, no hay un consenso sobre la evaluación de la creatividad. Se suelen enfocar en la evaluación de productos finales
y no tanto de los procesos. De acuerdo a otros autores, Guillén y Flores, la evaluación formativa es idónea para este tipo de procesos, pero la evaluación debe contemplar conocimientos, cualidades y capacidades. Capistrán identifica que hay una necesidad de relacionar la educación básica y superior y de desarrollar investigación que fortalezca la enseñanza de las artes, así como el replanteamiento de estas licenciaturas. Tanto la evaluación del logro del perfil de egreso, Guaman y colaboradores analizaron 21 artículos y la mayoría encuentran que el nivel de logro no es óptimo y a pesar de ello no se profundiza en acciones de mejora. En sus conclusiones destacan el alineamiento que consideran debe de haber entre estrategias de enseñanza, instrumentos de evaluación y las competencias del perfil de egreso. En cuanto a estudios de evaluación formativa en educación superior, se identifica que esta favorece la adquisición de competencias, se involucra al alumno en el aprendizaje, aumenta el éxito escolar y se analiza y mejora la docencia. En cuanto a artículos de metaevaluación, algunos problemas que se identifican en los instrumentos es que pueden omitir aspectos importantes del evaluando, que solo se enfocan en la reproducción de los conocimientos y pueden ser una influencia negativa en el aula. Como recomendaciones, sugieren considerar las características del objeto evaluado, adaptando según el ámbito de conocimiento, aplicar conocimientos en contextos cotidianos, fomentar la autorreflexión del evaluando y proporcionar retroalimentación pertinente. Como oportunidad se encuentra el diseño de estrategias para la formación a partir de la metaevaluación del aprendizaje con un enfoque formativo, como se plantea en este proyecto. Algunas características del contexto presentaré en el caso del campus de Ensenada, que es el de interés. La matrícula para el año 2022 era de 120. Los egresados que participaron en la prueba piloto son 3 y los docentes que participaron en el diseño son 7. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad del examen de egreso de esta licenciatura de acuerdo con un modelo de metaevaluación formativa? En correspondencia a las preguntas, voy a mencionar los objetivos específicos. El primero, identificar de qué forma el diseño e implementación del examen cubre las dimensiones de un modelo de metaevaluación para el aprendizaje. 2, analizar la perspectiva de alumnos y docentes respecto al examen y su relación con los objetivos de aprendizaje. Y 3, retroalimentar la evaluación de egreso a partir de las fuentes de información seleccionadas. A continuación mencionaré algunas consideraciones teóricas. De acuerdo a Scriven, la evaluación es un proceso riguroso que recopila información para determinar el mérito o valor de algo. Él acuña también los términos de evaluación sumativa y de evaluación formativa. La evaluación sumativa contribuye a comprobar la eficacia de un objeto y a la toma de decisiones sobre su continuidad, y la evaluación formativa favorece a la mejora del evaluando durante su proceso. También propone el término de metaevaluación al final de los 60 como la evaluación de la evaluación, la cual genera conocimiento y apoya en la toma de decisiones, y también reconoce que es imperativo ético y profesional, y a pesar de ello, pocas evaluaciones son a su vez evaluadas. Ampliando este concepto, la define como la autorreflexión crítica, contextualizada e interdisciplinaria sobre los discursos y prácticas evaluativas para mejorarlas cualitativamente. En concordancia a esta perspectiva se encuentran el trabajo de Hernández y colaboradores, quienes mencionan que la metaevaluación, estos modelos han estado enfocados en los programas, en proyectos y en las instituciones. Por lo tanto, proponen un modelo enfocado en el aprendizaje y desde un enfoque formativo. Ellos consideran que todo proceso educativo necesita a la vez de otro que funcione como un mecanismo de control, regulador y verificador. A continuación, se presenta este modelo
el cual considera 7 dimensiones, el de ética, personalidad, contenido, metodológica, temporalidad, el de participación y el de utilidad. En este trabajo se propone adaptar este modelo según criterios para la evaluación en artes plásticas propuestas por Hernández. Se contempla que se pueden adoptar sobre todo en la dimensión de contenido. Continuación del esbozo metodológico. Para cumplir con cada uno de los objetivos se proponen estas actividades. En el 1, entrevistas a los participantes en la elaboración del examen y la revisión de documentación generada en el proceso. Para el objetivo 2, aplicación de 2 cuestionarios, uno dirigido a los egresados y otro a docentes partícipes del diseño. Para cumplir con el objetivo 3, un taller con la participación de docentes enfocado en la revisión de los insumos de las fases 1 y 2. Para cada una de las fuentes se considera tratar ciertos temas que corresponden a los modelos de este modelo de meta-evaluación. Cada una de las fases contempla los diseños de los instrumentos, así como la aplicación y el análisis de información. ¿Sí? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Se oye con bastante eco. Bueno, espero que yo no. Bueno, gracias, Yesenia. Igual un trabajo muy interesante que se centra en un tema poco abordado, como es la metaevaluación, en un nivel educativo en el que sabemos que se requiere ampliar la investigación y en un área que necesitamos potenciar, que son las artes, potenciar en los distintos niveles educativos, como tú lo mencionas en tu documento, entre otras razones, porque, bueno, esto ayuda igual a fortalecer las habilidades socioemocionales, que es algo que estamos tratando de empujar en la educación básica. Entonces, muy interesante, relevante el tema, y bueno, te felicito de entrada por el trabajo que se ve en el documento que me hicieron llegar, y algunas de mis observaciones, voy a tomar la misma organización, voy por apartados. En tu apartado introductorio, Yesenia, señalas la relevancia de este examen, el examen de egreso para la licenciatura en artes plásticas, pero luego no me explicas en esta introducción por qué precisamente este instrumento es de particular interés. ¿Qué es lo que lo hace distinto a otros instrumentos o exámenes de egreso en esta área de estudios? Entonces sería importante mencionarlo ahí. En el planteamiento del problema, pues ahí señalas, como ya mencionabas en tu presentación, la reciente consolidación de la formación artística a nivel profesional en la UABC, y mencionas también las modalidades de titulación que pueden ser distintas. Aquí creo que sería importante que nos mencionaras cuál es la principal modalidad de titulación que se reporta en la UABC de este abanico de posibilidades que tienen las y los estudiantes. En ese mismo apartado de planteamiento del problema, mencionas el artículo 83 y 84 que se refieren a aspectos de estos exámenes de egreso. Sin embargo, aquí no me queda clara la problemática, es decir, te refieres que a nivel nacional no se tiene un examen para evaluar conocimientos de licenciaturas en artes plásticas, o que se deben analizar las áreas de oportunidad precisamente de este examen que se desarrolló en la UABC, o que la vaguedad del uso, o que hay una vaguedad en el uso de resultados de este examen institucional. Entonces, no sé, creo que esas ideas quedan en el aire, pero sería importante aterrizarlas en ese apartado de planteamiento del problema. ¿Sí? Luego también señalas que el objetivo de la metaevaluación es mejorar la calidad de lo que se enseña, aprende y evalúa. Y aquí mi pregunta en el aire es, bueno, ¿qué criterios para evaluar la calidad se van a considerar?
tienes algunos estándares que has encontrado en la revisión de literatura, no sé, rigor, valor, eficiencia. ¿Qué aspectos se van a considerar para valorar la calidad? Luego también en tu pregunta de investigación, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son esas debilidades del examen que ya mencionabas de acuerdo con el modelo de metaevaluación formativa que nos mostrabas en tu presentación? Pero luego en el documento no me explicas a qué te refieres con ese modelo de metaevaluación formativa. En la presentación ya más o menos lo esbozabas. En el documento que yo leí me faltó y creo que es importante porque es justamente un término que estás utilizando en objetivos y en la pregunta de investigación. Entonces sería importante que el lector tenga claro a qué te refieres cuando tú estás hablando de metaevaluación formativa. Entonces creo que ahí faltaría meterle un poco más. Respecto a los antecedentes, bueno, planteas ideas importantes que pueden ayudar a fortalecer el apartado de justificación, a mi punto de vista. Hablas de la falta de capacitación que se identifica sobre la educación de las artes para docentes en educación básica y en las licenciaturas en educación primaria. Es una problemática real. Y es algo importante que necesitamos en educación básica y en otros niveles. Entonces, yo creo que eso podría ayudarte más bien, bueno, es parte de los antecedentes, pero más bien creo que podría fortalecer la justificación del desarrollo de tu estudio. Señalas también el poco valor hacia las asignaturas de las artes, la educación artística que se imparte con deficiencias y limitaciones. Sería importante ahí mencionar qué tipo de limitaciones y qué deficiencias se han identificado en la literatura, etcétera. Entonces creo que son elementos muy importantes que te podrían ayudar a fortalecer, de hecho, otro de tus apartados. En general creo que falta ampliar información sobre la evaluación formativa, lo mencionabas en la presentación, pero en el documento no aterrizas muy bien a qué te refieres con la evaluación formativa, cómo es que se está entendiendo, cuáles son sus principales características, sobre todo considerando que es un punto importante dentro de este modelo de metaevaluación. Entonces me queda claro, evaluación formativa, uno de los aspectos fundamentales es la retroalimentación, entonces habría que señalar ese tipo de cosas en el documento. Y otra pregunta sería para reflexionar en general del desarrollo de tu documento, ¿qué tipo de información se pretende recabar con el cuestionario de estudiantes y cómo se va a usar la información? ¿Sí? Y bueno, hasta aquí son algunos de los aspectos que identifican el trabajo. Nuevamente te felicito, es un tema interesante, poco estudiado y pues se ve el trabajo de todos los documentos que tuve oportunidad de leer. Es un trabajo arduo, se ve la dedicación, se ve la guía que tienen de sus asesoras, asesores y pues felicidades a todas y todos. Gracias, Yajaira, de nuevo. Tenemos un espacio breve, si hay algún comentario o pregunta, tanto de la ponente como del auditorio. Yesenia, no sé si quieres comentar algo, precisar, si no, para cualquier pregunta para los asistentes. Bueno, ya a manera de cierre, de todas maneras con el tiempo que tenemos, si hay alguna intervención, levantan la mano y bueno, pues tenemos ese espacio. Creo que esta mesa, al ser la primera en este coloquio, significa un muy buen ejercicio, un espacio en que los estudiantes se expresen, nos expongan y nos compartan el trabajo que están haciendo, que forma parte de este proceso de formación en posgrado y que habla de la calidad de nuestro instituto. El abrir estos espacios a profesores o colegas externos, totalmente externos, como es el caso de la doctora Rodríguez, pues habla también de esa objetividad, de esa crítica y esa apertura que también creamos en nuestros estudiantes. En esta mesa, si se dan cuenta, convergen dos niveles educativos que la literatura dice que hablan mucho de esta vinculación y este tránsito, media superior y superior, aun cuando la mayoría fue en educación superior. 4 trabajos muy particulares, muy interesantes, empezando por el presentado por Laura, enfocado al bachillerato, que bueno, sabemos que es un nivel educativo no tan estudiado como otros,
y que se aboca a lo que el profesor hace. El profesor es un actor sumamente relevante en muchos de los factores que se discutan y que eso hace esto. Obviamente hay cuestiones que hay que mejorar, en este caso la doctora Rodríguez puntualizó en necesidad de la problemática, en puntualizar algunos constructos y del proceso mismo del estudio. El trabajo de Brenda, por supuesto, también llamó mucho la atención a la comentarista y que seguramente a los asistentes que están aquí, sobre el derecho a la educación superior, ¿no? Que precisamente es un asunto pues, vertiginoso que estamos viviendo actualmente en nuestro país y que también la doctora Yajaira comentó con respecto a mejoras, que es precisar el constructo, algunos pueden ser algo subjetivos, precisar mucho este estudio de lo que se establezca en la tesis. Como tercer trabajo, el de Ada, sumamente relevante también, hablando de esta relación de estos dos trabajos precisos, el segundo y el tercero, y que parecería que es un tema abordado, saturado, estudiado, pero que sigue siendo pertinente para todos. Es decir, bueno, ¿por qué se van esos estudiantes? ¿No? Y en educación superior, con los porcentajes que se muestran, pues es también alarmante. Y cuarto y no menos importante, por supuesto, el trabajo de Yesenia sobre la metaevaluación. Solamente por hablar de una metaevaluación implica un reto. Entonces, por supuesto, también hay áreas de mejora ahí, no solamente en los constructos mismos, el ampliar la evaluación formativa en los instrumentos y el definir exactamente este asunto de la evaluación. Creo que esto nos da un resumen muy claro del valor de la mesa, de la variedad, de los enfoques y también del interés que nuestros estudiantes tienen para darle cabida a estos enfoques de las líneas y los cuerpos académicos, que va a ser la muestra clara de lo que vamos a tener a lo largo de estas mesas en este coloquio. Y bueno, ya para cerrar, si no hay algún comentario aquí en el aula, la doctora Yajaira podría tener un momentito si gusta hacer algunas precisiones de cierre, alguna conclusión, alguna reflexión que seguramente sería muy valioso para todos. Sí, bien, pues en general, como ya lo señalaba la doctora Peniche, son temas importantes, relevantes, la forma en cómo se están planteando los resultados que se puedan obtener, van a ser aportaciones que necesitamos en el campo educativo. Desde las prácticas evaluativas, el derecho a la educación superior, que es algo que está en boga, bueno, no en boga, en realidad está en implementación, esta nueva Ley General de Educación Superior, los factores asociados a la reprobación, que no se abordan tanto como se abordarían en educación básica, la metaevaluación, son todos temas necesarios para poder avanzar en el campo educativo. No me queda más que felicitarlas y felicitarlos, la verdad es que son trabajos cuidadosos, la lectura fue súper agradable en todo sentido, la redacción, la organización, los planteamientos, por supuesto todo es mejorable como ya lo decíamos, pero a pesar de que eran documentos simplificados, todas lograron comunicar las ideas principales y lo que querían transmitir, en este caso a la lectora. Los felicito, asesoras, asesores, por el gran trabajo que están haciendo con los estudiantes y las estudiantes, y pues felicidades y gracias por la oportunidad, de verdad, muy grato. Bueno, de manera simbólica, vamos a cerrar esta primera mesa del coloquio que conforman estas mesas. Y bueno, pues una manera de retribuir, creo que lo que menos podemos hacer es entregarles un reconocimiento no solamente a las ponentes, sino a la comentarista. La constancia que a la letra dice, bueno, en el caso de las ponentes, se les entrega la constancia a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo por sus trabajos presentados en el coloquio de investigación educativa de la maestría en Ciencias Educativas, realizado el día 30 de agosto de 2023 en Ensenada, Baja California, México. Firma el director del instituto, el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, y el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas como coordinador de la investigación y posgrado en México. Por supuesto, esto se les hará llegar en los siguientes días, repito, tanto para las ponentes como para la comentarista.
De nueva cuenta, muchas gracias por su atención. Los invitamos a permanecer en estas mesas que seguramente van a ser sumamente enriquecedoras. Y bueno, vamos a tomarnos este espacio para hacer este cambio de mesas, sin olvidar que tenemos un espacio aquí afuera para un break. Tenemos ahí cafecito y algunos alimentos por ahí. Muchísimas gracias, doctora Yajaira. Un saludo hasta Aguascalientes y pues espero nos veamos seguido por acá. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Bye.